todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro martes más a La Calle Sin Filtros. Un placer, como siempre, poder saludar a Daniel Lacalle y con el que vamos a comentar, yo creo, temas que son de rabiosa actualidad y muy interesantes. Así que lo primero de todo, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien, muchísimas gracias. Me alegro de que todo esté bien, lo ideal. No sé si de aquí a lo que queda de semana va a seguir todo bien también en los mercados. Y lo que todo el mundo está pendiente ahora es, o de lo que puede ocurrir esta semana es esas actas, ¿no?, del FOMC, de la Reserva Federal, que se van a publicar mañana miércoles. Y me gustaría preguntarte qué crees, ¿no?, que puede pasar o qué crees que esas actas van a reflejar y qué es lo que pueden pensar, en este caso la Reserva Federal, de cara al futuro sobre los movimientos próximos. Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la Reserva Federal no va a decir nada que no haya dicho ya. Y lo que ha dicho ya es muy claro y parece que hay todavía algunos operadores de mercado que no quieren hacer. Muy claro es que, número uno, la inflación es persistente. Los últimos datos de inflación muestran no solamente que la inflación subyacente, sino que la supersubyacente siguen subiendo y eso no es una buena noticia. Y por lo tanto hay que continuar con una política relativamente restrictiva. Número dos, la política de la Reserva Federal no es tan restrictiva como se lee en los titulares. La ventana de liquidez de la Reserva Federal está abierta y es una auténtica locura el aumento de acceso a liquidez por parte de los bancos y de las entidades financieras a esa ventana que se ha disparado, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que nos dice que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos 6 veces este año, no existe. O sea, la inflación es persistente, el crecimiento económico es suficientemente aceptable, al menos en el nivel titular, y el empleo va bien. Y además las condiciones financieras son muy laxas. Por lo tanto, parece como que hay como una obsesión de que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos cuando ni la política monetaria es restrictiva, ni las condiciones económicas justifican esas bajadas de tipos. Por lo tanto, probablemente lo que nos veamos es una situación en la que el mercado primero dijo que no iba a ser en enero, sino que iba a ser en marzo. Luego dice, no es en marzo, va a ser en junio. Pues me parece que probablemente se vuelva a retrasar si los datos continúan siendo los que son ahora mismo. Y es año de elecciones. Y en año de elecciones el gobierno de Estados Unidos no va a reducir su gasto, lo va a aumentar. Y por lo tanto, aumentar el gasto y con ello el déficit, no sé si has visto el déficit de enero, pero el déficit de enero ha aumentado masivamente con respecto al de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Eso es mayor impresión de dinero. Y eso es mayor impresión de dinero y mayor presión inflacionista. Por lo tanto, a mí no me parece que la Reserva Federal vaya a dar un mensaje diferente al que ya ha dado. Que la gente luego no quiere reconocerlo, bueno, uno que haga lo que quiera. Magnífico. Y también tenemos justamente la FED, pero luego tenemos también el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, esas actas del BCE, ¿por dónde crees que van a ir en este caso? Por el mismo lugar. Lo que pasa es que el BCE tiene un problema. El BCE no tiene, digamos, esa situación de chollo que tiene la Reserva Federal. Estados Unidos está creciendo. E incluso si hacemos un análisis serio del Producto Interior Bruto, quitando el enorme aumento de gasto público, también está creciendo. El problema de la eurozona es que no crece. El problema de la eurozona es que no crece en medio del mayor estímulo fiscal de la historia reciente, que son los fondos estos Next Generation. Entonces, ahí es donde tiene el problema el Banco Central Europeo. Y, por supuesto, que, claro, las subidas de tipos a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, a la eurozona, le afectan mucho más. ¿Por qué? Porque las subidas de tipos a la eurozona les afectan a los bancos y los bancos financian al 80% de la economía real en la eurozona. En Estados Unidos no llega al 30%. Entonces, todos esos son factores diferenciales. Es muy probable que el Banco Central Europeo, digamos que dé un mensaje
similar al de la última vez. Similar al de la última vez, que dé un poco de, bueno, pues de alineamiento con las expectativas de bajadas de tipos, pero no claramente, digamos, lo que espera el mercado. Yo creo que el mercado tiene que bajar las expectativas, ya pasó antes, y por lo tanto, pues nada raro, por otro lado, no veo yo el problema, ¿no? Perfecto. Tenemos también esta semana datos de inflación aquí en la zona euro. Se espera que el dato sea 2,8 frente al 2,9 que fue el dato anterior. No sé si se confirmará, pero de ser así, o de lo que pase en ese sentido, ¿qué lectura podemos hacer de los datos de inflación? ¿Qué podemos esperar? Bueno, el primero es que la inflación, los precios continúan subiendo. El último dato de inflación de la Unión, de la Eurozona, muestra que prácticamente todos los precios siguen subiendo y además muestra una tendencia mucho más preocupante, que es que los bienes no reemplazables son los que suben más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser cauteloso con las expectativas de inflación. Veremos cómo se comporta el componente de energía. El componente de energía está ayudando a que se reduzca la inflación, pero claro, el petróleo este año ya ha rebotado un 10%. Es verdad que está muy por debajo de los niveles podríamos llamar, de subir los precios significativamente. El precio del gas está ayudando muchísimo a la economía de la eurozona. Y por lo tanto, pues yo creo que ahí todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. A mí me parece que en cualquier caso, en una eurozona en la que el gasto público y la creación de dinero artificial continúa de manera importante, no vamos a ver un cambio drástico. Ahora, en este próximo dato de inflación, el efecto base ayuda, pero en el siguiente no va a ayudar. Entonces yo creo que hay que tener eso en cuenta, que el efecto base el año pasado fue prácticamente el 80% de la justificación de la reducción, entre comillas, de la inflación. Recordemos que la inflación es acumulativa y que si yo engordo 10 kilos un año y engordo 4 kilos el siguiente, no he adelgazado. Claro, por supuesto, ¿no? Es que muchas veces se vende efectivamente la inflación como que se está reduciendo y en verdad no nos está reduciendo, lo que está creciendo menos, pero seguimos engordando, ¿no? Eso es. Seguimos engordando. Hemos visto esta semana también que justamente con lo que decías antes, ¿no? Que decías que Estados Unidos pues tenía menos problemas que Europa tiene más problemas. Hemos visto cómo desde el gobierno francés ya se ha bajado la previsión de crecimiento para este año 2024, indicando problemas por un lado de inflación y por otro lado menor demanda de China y Alemania, que son socios comerciales, ¿no? Dos de los principales socios comerciales de Francia. Y tenemos por otro lado Alemania también, ¿no? Que podría entrar directamente en recesión técnica y que están mostrando muchos problemas económicos. En este entorno, ¿no? Que es lo que todo el mundo está mirando, es qué va a hacer el BCE. Es decir, vamos a entrar en crisis económica en Europa definitivamente. Es que no tiene nada que ver con el BCE. Es que el BCE... Sí, te lo decía en el sentido de bajada de tipos o mantener los tipos. Ya, pero ¿qué va a hacer el BCE? O sea, el BCE, si la política fiscal te ha metido en esta inflación, que es el problema de la política fiscal de la eurozona, si los fondos Next Generation son un fracaso de proporciones bíblicas, o sea, un desastre absoluto de cero impacto en el crecimiento, etcétera. Si a pesar de el viento de cola de los precios del gas, de las materias primas cayendo, de la recuperación global, etcétera, la eurozona se mantiene en recesión, pues en realidad es la evidencia de que el problema es un problema económico de la eurozona, no de subir o bajar los tipos. Para empezar, porque está en recesión tras años de tipos negativos. Es que parece que nos olvidemos que hemos tenido tipos negativos nominales, que es una aberración monetaria. Y que si de verdad bajar los tipos es la solución de la economía de la eurozona, ¿por qué con tipos negativos seguía siendo un ejemplo global de bajo crecimiento, baja productividad y además baja creación de empleo? Esa es la otra, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la política monetaria. Ahora, ¿que al Banco Central Europeo le van a echar la culpa? Claro que sí.
Claro que sí. ¿Cómo no le van a echar la culpa al Banco Central Europeo? Ahora, si yo fuese un ciudadano alemán, bueno, los ciudadanos alemanes que conozco sí lo dicen. Claro, si yo fuese un ciudadano alemán, dices, pero bueno, o sea, aquí estamos restringiendo el gasto público, haciendo una política fiscal austera, reduciendo la deuda, no estamos subiendo los salarios con el IPC, no se están subiendo las pensiones con el IPC, no se están haciendo... y en España, fiesta, ¿no? Y en España fiesta con su dinero, el de los alemanes, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí tenemos un gravísimo problema de incentivos perversos y la eurozona no se soluciona con política monetaria. Por eso cuando yo escucho, lógico, ¿no? Que la pregunta que tú acabas de hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer el BCE? Pues el BCE no puede hacer nada. No puede hacer nada. Si ha hecho todo lo que le han pedido, y más. El balance del BCE es casi el doble que el balance de la Reserva Federal con respecto al Producto Interior Bruto. Ha tenido tipos de interés negativos, una aberración. Ha tenido, además, por el lado fiscal, el plan Juncker, el plan de crecimiento y empleo de 2009, el plan ¿cómo se llama? El Next Generation. Da igual. Si es que no tiene solución la eurozona. La eurozona es una máquina de destruir industria, agricultura, ganadería. No hay empresas tecnológicas líderes. No, es una máquina de regular lo que otros crean. La verdad es que tenemos un panorama complicadísimo, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen, es que qué barato está Europa. Y, claro, ¿y cuándo no lo ha estado? Por otro lado, ¿no? ¿Y cuándo no lo ha estado? Entonces, ¿qué significa eso de qué barato? Eso merece. Si mercado se puede equivocar, o nos podemos equivocar unos cuantos. 2 décadas de qué barato está Europa, ya vale con el argumentito, ¿no? Es muy típico, ¿no? Te decía la pregunta esa del BCE porque al final los inversores lo que leen en todas las crónicas constantemente es cuándo va bajada de tipos, si le va a bajar antes o después que Estados Unidos y qué se puede hacer aquí, ¿no? Para intentar salir del pozo en el que nos metemos. Bien dices, ¿no? Que al final son las políticas de los países, ¿no? El endeudamiento que seguimos aumentando y justamente en esa línea te quería preguntar porque has comentado que los alemanes deberían de estar preocupados porque los españoles no hacemos nada más que endeudarnos y es que efectivamente en un artículo último que has publicado, ¿no? Y que he visto en tu blog comentabas que la deuda pública española creció en 2023 un 4,8%. Yo te quería preguntar cuál es la lectura, ¿no? Nos has comentado un poco, pero ampliar un poco aquí más en esto. ¿Cuál es la lectura y qué se puede hacer al respecto? No, lo primero que hay que hacer es gastar menos. Pero a ver quién es el que pone el cascabel al gato. Pero la lectura es que nos están empobreciendo masivamente. Porque fíjate, el gobierno se ha lanzado a decir que ha bajado la deuda pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la ratio deuda sobre PIB, que estaba en un 119, ha bajado al 1,7. Pero si la deuda sube y baja la ratio, es porque aumenta la inflación. Entonces están empobreciendo doblemente. Sube la deuda y aumenta la inflación. O sea, el único factor que hace que la ratio se modere, porque tampoco se ha reducido, que ellos recibieron una ratio de deuda sobre PIB de 98,2% y está en el 100,7%. Ojo, y los pasivos totales de las administraciones públicas están en 2 billones de euros. Eso es un 137% sobre PIB. Es decir, y esa es deuda que se paga y que se debe. Los pasivos totales, o sea, esto de deuda según el protocolo de déficit excesivo es una manera de disfrazar deuda que se emite, que se paga y que se debe, ¿no? Por lo tanto, tenemos un gravísimo problema porque, claro, entre el año 2019 y el año 2023, la economía española ha recuperado solamente 2,5 puntos de PIB. Y de esos 2,5 puntos, 2,3 son gasto público financiado con más deuda. La deuda, en ese mismo periodo, para 2,5 puntos de recuperación, entre comillas, la deuda ha aumentado en 9,5 puntos. Entonces, España no crece, se endeuda. Y claro, en ese mismo periodo, 2019-2023, la inversión ha caído un 5%. En ese mismo periodo, el consumo real de las familias se ha mantenido prácticamente estancado. Y el sector exterior aporta un poquito, pero aporta un 0,5%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una economía
que nos están vendiendo como que la que más crece de no sé qué, de bla, bla, y literalmente el factor que hace que suba es un gasto público descontrolado completamente, en el que además la culpa, ojo, por supuesto es del gobierno, la culpa también es de Bruselas y de una Unión Europea que permite esto y que después vendrá exigiendo recortes rápidos, urgentes y masivos. Y a mí me gustaría también preguntarte, porque durante el COVID se llegaron las normas fiscales en Europa, se dijeron que iban a ser más laxas, ¿no? O sea, que Sí. se quitaba. Y también hay mucha gente pensando, ¿cuándo se va a volver a reintroducir? Si es que va a ser así. ¿En qué momento crees que eso realmente se va a imponer? Porque sería una forma de parar los pies a aquellos gobiernos que no paran de gastar, ¿no? Ese barco ya ha salido. La gente que piensa que las soluciones de España van a venir de que nos paren los pies de fuera está muy equivocada. No ha pasado con Grecia, no pasó con ninguno de los países rescatados. Es absolutamente falso que la Unión Europea tome acciones preventivas, sobre todo porque el gobierno manda un plan a Bruselas, Bruselas lo mira, la IREF dice, bueno, pues pone una serie de discrepancias, la IREF es muy diplomática, una serie de discrepancias, pero eso, digamos que se acepta, con la Comisión pide un poquito por aquí, un poquito por allá, pero básicamente si la Comisión Europea se cree unas estimaciones de ingresos fiscales completamente falsas y unas estimaciones de gastos que no incluyen muchos de los gastos a los que ya se han comprometido con los socios, pues eso es un problema muy importante. Y como están en elecciones en la Comisión Europea y von der Leyen y el resto de los miembros necesitan el apoyo de todos los gobiernos, continuar, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a mantener el ojo mirando a otro lado. Claro que lo van a hacer. Claro que lo van a hacer. Toda la gente que me dice, no, es que Daniel, es que este año ya verás, nos van a meter un palo. No, para nada, pero para nada, no para nada más o menos, sino para nada de nada, de nada. Además, en la Unión Europea, en la eurozona, como Francia va mal, como Alemania va mal, ¿sabes? ¿Quién es el mayor socio comercial de España? Francia y Alemania. Entonces, en realidad, es un esquema de vendor financing, de financiación de comprador. En realidad, tú estás dejando que se endeude el que te compra cosas para mantener relativamente estable las exportaciones de los alemanes y de los franceses, ¿no? Aquí no va a pasar nada. Es el truco del almendruco, ¿no? Por ahí así decirlo, ¿no? Te dejo que te endeudes, pero... Claro, eso es como es como esas empresas que dicen, ay, ¿cómo puede ser que haya quebrado? Pues eso, aquellas empresas que le prestaban a sus clientes para que le comprasen más y dicen, no, ha aumentado el EBITDA un 10%. Si te endeudas tú para prestarle a tus clientes, pues tienes un problema grande. Pues justamente hablando de España, ¿no? Que hemos dicho que está aquí la deuda se va de las manos y el gobierno vende que las cosas van bien. Justamente hoy se ha visto publicado en uno de los medios más afines al gobierno, que Microsoft anuncia la mayor inversión de su historia en España en infraestructura de inteligencia artificial. Parece que como para explicar que todo va muy bien, ¿no? En España, que viene inversión. ¿Cómo está la inversión extranjera en España? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, primero, atención a cómo tiene que ser la situación para que el gobierno lance a bombo y platillo una inversión de 2.000 millones de euros. Una inversión de 2.000 millones de euros que son, ¿sabes? Pues 200, 150 al año, ¿sabes? Yeah. Y una inversión, imagínate cómo tienen que estar las cosas. Y eso, en un año normal, hombre, pues nadie va a decir, oye, pues gracias, me alegro, yo le agradezco a Microsoft que invierta en España, gracias, ¿no? Curioso, por otro lado, el mismo gobierno que luego se queja de que las grandes tecnológicas no pagan impuestos, que las tecnológicas esto, que las tecnológicas lo otro. ¿Vale? Aquí... cuando vienen a invertir, entonces son estupendas. Pero bueno, vienen a invertir precisamente, me parece estupendo que inviertan. Pero la inversión en España, dato, 2019-2023 está menos 5%, menos 5%. Y la inversión extranjera está un 40% por debajo de los niveles de 2018. Y eso es nuevo.
Fíjate qué dato, ¿eh? Increíble, ¿no? Para aquellos que lo vean hoy en las noticias como el bombazo de Microsoft, ¿no? Que parece que lo están vendiendo así, Claro. pues es importante dejar ese dato encima de la mesa. Hombre, es que el dato de inversión extranjera en España es que es alucinante porque además estamos a 20 de febrero, ¿ok? Y el último dato publicado por el gobierno es el del tercer trimestre de 2023. Es alucinante esto. Esto debe ser porque debe ser muy malo el del cuarto trimestre. Pero hasta el tercer trimestre de 2023, la inversión extranjera en España caía un 20%. Un 20%. Y está un 40% por debajo de los niveles del año 2018. Pero vamos, que vuelta a lo de la propaganda y lo del maquillaje. 20 de febrero y todavía no han publicado, estando la contabilidad nacional con el PIB del cuarto trimestre, estando los datos del Banco de España, estando los datos de todo. No han publicado todavía la cifra del cuarto trimestre de inversión. Pues fíjate, un dato interesante que yo no sabía y que me imagino Claro. que la mayor parte de los que nos ven tampoco. Y Es como lo de los fijos discontinuos. Si el dato fuera tan bueno, primero, mucha gente, esto para la gente que nos está viendo, ¿no? Mucha gente se cree que los gobiernos se enteran de los datos del paro, de la inversión, etcétera, a la vez que tú y yo. Cuando los publican, no. O sea, un ministro tiene exactamente hoy cuál ha sido el dato de inversión extranjera del año 2023, con una diferencia a lo mejor de 150 a 200 millones máximo, ¿de acuerdo? Si el dato fuese bueno, estarían todo el día dándolo, lo adelantarían. Igual que con los fijos discontinuos. Si el dato de los fijos discontinuos es irrelevante y no afecta a la percepción sobre la realidad del empleo, estarían dando constantemente el dato de fijos discontinuos inactivos. ¿Entiendes? Pero el dato es tan bueno que no lo publican. Fascinante esto. Pero vuelvo a repetir, es que tenemos la contabilidad nacional, es que tenemos los datos del Banco de España. Vamos, es alucinante. Bueno, pues yéndonos hacia otro tema, si te parece, que es de candente actualidad y preocupante, ¿no? Es justamente he visto también que has publicado un artículo hablando de que en su día la maquinaria burocrática hundió la industria en España y que ahora, bueno, va por el campo también, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué pasó entonces y qué es lo que está pasando ahora? Para que tengamos una idea general. Bueno, lo mismo. Aquí ha habido una cosa que se llama Agenda 2030, que son unos objetivos, 17 objetivos perfectamente defendibles por todos nosotros, completamente inocuos: bajar la pobreza, reducir el hambre, aumentar el acceso a agua, defender las infraestructuras y el crecimiento, etcétera. Vamos. Y entonces, esa Agenda 2030 ha sido secuestrada por un grupo de burócratas que no tienen ni idea ni de industria, ni de ganadería, ni de agricultura, ni de nada, para avanzar su agenda, que es el objetivo 18, que es el del decrecimiento y el empobrecimiento. Ese es el problema. Entonces, el problema es que la política industrial, la política agrícola, la política en ganadería de la Unión Europea y, además, viene un gobierno. Esto es lo que pasa también. Viene un gobierno como el de España, lleno de activistas que no tienen ni idea de industria, ni idea de agricultura, ni idea de ganadería, y entonces a lo que ya es una política equivocada de la Unión Europea le añaden. Dicen, nosotros nos vamos a poner la medalla de pegarnos el tiro en el pie antes y mejor y más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, y además, lo que ha pasado es que ya hay países que están dando marcha atrás en esas medidas equivocadas, Holanda, Francia, etcétera, pero aquí a más, ¿entiendes? Aquí estamos atacando a la industria, estamos atacando a la agricultura, estamos atacando a la ganadería. Y la gente que nos ve dirá, pero bueno, ¿qué interés puede tener un político en atacar a la ganadería, a la industria y a la agricultura? Que te hacen muchísimo más dependiente de los políticos que después se presentan como la solución a esos problemas. Es del libro, vamos. No.
Bueno, situación complicada, a ver cómo se soluciona con los agricultores que siguen en huelga. Veremos a ver si se llega a algún puerto, ojalá, ¿no? Porque es importante la agricultura en nuestro país. Y bueno, pues Daniel, yo creo que hemos tocado temas, la mayor parte de los temas relevantes que están ahora mismo de actualidad. Vamos a ver qué tal se dan los mercados esta semana y espero que tengas una magnífica semana y que te vaya todo muy bien. Lo mismo os deseo a todos vosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Un saludo.